Hola, hola jóvenes, les saluda la profesora Irinia Núñez. Continuaremos con la clase de Química 1. Ya vamos por el tema número 5, el cual trata acerca de la clasificación de los elementos y las propiedades periódicas que estos tienen, tal y como están organizados en la tabla periódica. Sean bienvenidos y espero que puedan comprender el tema. Con unas preguntas de exploración. La primera que tenemos por acá es, ¿cuáles son los símbolos de los elementos que se muestran en la imagen? Aquí les doy 4 elementos y solamente si ustedes se pueden fijar acá, tienen una letra. Esa letra está en mayúscula, en este caso es una C mayúscula. Por acá tenemos también una H mayúscula, N mayúscula y O mayúscula. Entonces, estos símbolos, ¿a qué elementos pertenecen? En el caso del C o de la C, es el carbono, la H hidrógeno, N mayúscula nitrógeno y O es para el oxígeno. ¿Dónde podemos encontrar esos símbolos? Pues en los elementos que se ubican en la tabla periódica. Para cada elemento hay un símbolo y este símbolo puede ser una sola letra mayúscula o puede ser también una letra mayúscula y una letra minúscula para cada símbolo de elemento, dependiendo de qué elemento se trate. Antes de que comencemos con el nuevo tema, necesito que repasemos un poco acerca de la configuración electrónica. Recuerden que esta configuración se relaciona con la distribución de los electrones de esos elementos que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Yo en la semana pasada les dejé una asignación que era realizar la configuración electrónica de algunos elementos. Vamos a hacer entonces otros ejemplos para que les quede un poco más claro este tema de configuración electrónica. Voy a elegir algún elemento en nuestra tabla, por ejemplo el boro. En el caso del boro, su símbolo es una B mayúscula. Tiene en la tabla periódica 5 de número atómico. Ese mismo 5 de número atómico indica la cantidad de electrones. Entonces, esos serán los electrones que vamos a distribuir a lo largo de todo ese átomo. Vamos a ir siguiendo el diagrama que tenemos acá, que es llamado diagrama de diagonales. Recuerden que este diagrama siempre inicia en la parte de arriba, termina al final de cada flecha y luego vuelve a empezar siempre arriba. Y de esa manera pues ustedes van a ir llenando hasta completar esos 5 electrones para el boro. Muy bien, si comenzamos entonces vamos a tener el primero que sería un S2. La cantidad de electrones acá serían 2. Terminamos esa flecha, luego comenzamos con la otra y ahora tenemos 2S2. Lo ubicamos 2S2. En este caso, si hacemos el conteo, tenemos acá 2 electrones más estos otros 2 serían 4. Para llegar a 5 solo nos hace falta 1 nada más. Entonces, continuamos con nuestro diagrama, a ver por dónde vamos. En este caso ya iríamos al 2P. En el subnivel P, recordemos que la cantidad de electrones totales son 6, pero nosotros no ocupamos todos los 6, solamente ocupamos uno. Por lo tanto, de ese 2P, solo escribiríamos 2P, 1. ¿Por qué? Porque solo es un electrón el que necesitamos. No necesitamos todos los 6. No vamos a escribir el 6 y luego colocarle un 1, no, sino que simplemente uno ocupamos, uno le escribimos. Y aquí ya tendríamos entonces la configuración electrónica para el boro. Si quiero hacer el diagrama de orbitales, le dibujo en la parte de abajo. Recuerden que para el S solo es una casilla y se ubicarían los 2 electrones con flechas opuestas. Para aquí también el 2S2, siempre 2 electrones. Y en el P recordemos que son 3 casillas. Entonces se colocan las 3 casillas y la cantidad de electrones, que en este caso solo es 1. Y ese sería el diagrama de orbitales. Ahora, en el caso de que queramos otro elemento, por ejemplo el carbono 6, vamos a ir en la distribución. Vamos a borrar este para que nos quede un poco más claro. Siempre empezamos desde la parte de arriba. Tenemos acá, miren, un S2. Luego
empezamos con la otra y tenemos aquí 2s2, llevamos 4 electrones hasta ahí, terminamos esa flecha, volvemos a empezar la otra y en la otra es 2p. Ahora bien, ¿cuántos electrones ocupamos? Si ya tengo 2 más 2 son 4, ¿cuánto ocupo para llegar a 6? Solo ocupo 2. Entonces aquí nada más le escribimos 2. Miren, y ya si contamos tendríamos acá 2, 4, 6. Y esa sería la configuración entonces para el carbono. Al hacer el diagrama de orbitales nos quedará de la siguiente manera. Miren, si es S, recordemos que solo es una casilla con sus electrones. Y en el P son 3 casillas y vamos a ubicar nada más 2 electrones. De esa manera. Usted recuerde que solamente tiene que seguir este diagrama de diagonales y de esa forma ir distribuyendo los electrones para realizar las configuraciones electrónicas. Esto a modo de repaso siempre tiene que ver, ¿verdad?, con los elementos. Todos estos elementos los podemos encontrar en la tabla periódica y ahí nos podemos dar cuenta de cuál es el número atómico para poder usar ese mismo número atómico como el número de electrones porque los átomos son neutros, los de estos ejemplos que yo les he mostrado. Muy bien, ahora sí vamos a empezar entonces a hablar de los elementos, cómo están organizados y dónde están organizados. Los vamos a encontrar en las tablas periódicas y tenemos diferentes clasificaciones. Por ejemplo, han escuchado ustedes hablar acerca de los elementos que son metales, también de los que son no metales y de los metaloides. Los metales en la tabla periódica los vamos a encontrar al lado izquierdo de la tabla. Todos los que estén al lado izquierdo son metales. Estos metales pueden ser metales de transición o metales de tierras raras o estos que tenemos acá, transición interna, que están por aparte. También vamos a tener a los no metales, que siempre los vamos a encontrar al lado derecho en la tabla periódica, y a los metaloides, que son una línea divisoria entre metal y no metal. Los metaloides tienen características intermedias a metales y no metales. Los metales son buenos conductores de electricidad y en el caso de los no metales no son muy buenos conductores de electricidad. Tenemos entonces acá, miren, señalados los metales, como les mencionaba, al lado izquierdo. Los no metales al lado derecho, entonces algunos ejemplos serían el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, fósforo, azufre. Y también están los metaloides, que entre ellos tenemos al boro, silicio, germanio, arsénico, teluro, polonio. Esos serían metaloides, tal como lo observamos en esta diapositiva. Bien, además de encontrar en nuestra tabla periódica metales, no metales y metaloides, también podemos organizar la tabla en grupos y periodos. Vamos a hablar de grupos a todos aquellos que van de arriba hacia abajo. Por ejemplo, acá pueden ver ustedes 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 18. Todas estas, desde el 1 al 18, pertenecen a diferentes grupos y también podemos dividirlos en familias. Por ejemplo, el del 17 es la familia de los halógenos. Ahí está el flúor, el cloro, el bromo. Y el del 18 está aquí los gases nobles, helio, neón, argón, y etcétera. Muy bien. Principalmente a los grupos los vamos a dividir en dos. Van a estar los del grupo A, que son todos los que están a los lados, pertenecen al grupo A, que esto se les llama elementos representativos. Los representativos son del grupo A. Luego en la parte central o en medio, y estos que están en la parte de abajo de color verde, a todos ellos los vamos a llamar elementos de transición interna, ¿verdad? Y también estarían los elementos que solo se les llama transición, porque estos se ubican en la parte central y pertenecen al grupo B. El grupo A, los representativos que están a los lados, y el grupo B, los de transición que se encuentran en medio. Además de estos grupos y familias, también vamos a encontrar periodos. Los periodos nos indican el nivel de energía en el que se encuentran esos elementos. Tenemos 7 periodos en total, desde el 1, miren, hasta llegar al 7.
Y estos periodos van de izquierda a derecha o de manera horizontal. En el periodo 1 solo vamos a encontrar al hidrógeno y al helio, en el 2 al litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y así sucesivamente hasta que llegamos al periodo 7 donde está el francio y otro conjunto de elementos. Aquí les he adjuntado una imagen de una tabla periódica convencional de las que nosotros utilizamos si ustedes la compran en una librería. Pues siempre, como yo les había mencionado, miren, los periodos, ¿cómo los van a identificar? Van a estar con números desde el 1 hasta llegar al número 7. Y en el caso de los grupos, pues se representan con letras desde el 1A, 2A, 7A, 8A y los que están en el medio que dijimos que pertenecían al grupo B, que son los elementos de transición. Y todos esos de transición se van a ubicar en medio y son grupo B. Y los de los lados que son del grupo A y son elementos representativos, tal como lo observamos ahí. Bien, todos estos elementos en la tabla periódica están organizados según diferentes propiedades. Es así como surgen las propiedades periódicas. Por ejemplo, hablaremos del radio atómico. Este radio atómico, tal como se ve en la imagen, es la distancia o el tamaño del átomo. ¿Qué distancia hay desde el centro del átomo, de uno de los átomos, hacia la parte más superficial de él? Entonces, a esa distancia o ese tamaño del átomo se define como radio atómico. ¿Cómo va a ir aumentando o disminuyendo en la tabla periódica? Pues bien, en la tabla disminuye de izquierda a derecha y aumenta de arriba hacia abajo. Ya vamos a ver qué significa eso. Para mayor claridad, acá tenemos un esquema de tabla periódica y vemos que representa el radio atómico. Nos indica que de izquierda hacia la derecha el radio atómico disminuye, es decir, todos aquellos elementos ubicados más a la derecha van a tener un menor radio atómico, es decir, la distancia desde el núcleo hasta su superficie es menor a medida que avanzamos de izquierda a derecha. Por ejemplo, si comparamos al litio con el flúor, vamos a observar entonces que el que está más a la derecha es el flúor, por lo tanto, el que tiene menor radio atómico sería el flúor. En el caso de arriba hacia abajo, el radio atómico aumenta. Y eso tiene lógica, ¿verdad? Porque de arriba hacia abajo aumenta la cantidad de niveles. Por lo tanto, a mayor nivel o mayores niveles, que esos niveles son cada uno de los orbitales o de las órbitas que hay alrededor del núcleo. Entonces, desde el núcleo hacia donde esté el último nivel, ese va a ser el radio atómico, el radio que hay en ese átomo, desde el núcleo hasta la superficie. Entre más avanzado esté en el nivel, significa que su radio atómico va a ser más alto. Por eso es que de arriba hacia abajo aumenta y en el caso de izquierda a derecha disminuye. Veamos entonces estos ejemplos que tenemos acá. El primero nos dice, ¿cuál de los siguientes átomos presenta el mayor radio? Se refiere al mayor radio atómico. Tenemos entonces al oxígeno, al cesio, aluminio y calcio. Lo que haremos es observarlos. Recuerden que nos están pidiendo el que tiene mayor radio atómico. Observemos la organización de esos elementos en la tabla periódica y de esa manera vamos a saber cuál de ellos tiene mayor radio. Ubiquemos al oxígeno, el oxígeno está por acá. Después tenemos, por ejemplo, al cesio. El cesio está por aquí, en el 1A. Después está el aluminio y luego tenemos al calcio. Si observamos nosotros, el oxígeno está más a la derecha y dijimos que los que estén a la derecha van a tener menor radio atómico. En este caso no nos piden menor, nos piden mayor. Entre más abajo esté, más radio atómico va a tener. Entonces, si observamos, el que está a mayor nivel es el cesio, que está en el nivel 6. Por lo tanto, el que tiene mayor radio atómico será el cesio. Seleccionaremos acá el cesio. También tenemos la otra pregunta que nos dice, ¿cuál de los siguientes átomos presenta menor radio? Hacemos lo mismo
utilizamos nuestra tabla periódica e identificamos en esa tabla dónde están estos elementos. Tenemos al sodio, que está por acá, es el número 11, el azufre, que es el número 16, el aluminio, que es el número 13, y el fósforo, que es el número 15. Entonces, menor radio. ¿Cuál tendría menor radio? Recuerden que de izquierda a derecha disminuye. Entre más a la derecha esté, menor radio va a tener. ¿Cuál de todos esos elementos está más a la derecha? Pues el azufre. Miren, el sodio está bien a la izquierda, el aluminio también, silicio, fósforo y azufre sería el que está más a la derecha. Por lo tanto, la respuesta acá seleccionamos que sería el azufre y rellenamos. Miren, y de esa manera tenemos completa estas dos preguntas. La siguiente propiedad es la afinidad electrónica. ¿Qué es lo que nos va a indicar esta propiedad? Pues bien, mide la capacidad que tiene un átomo para poder aceptar un electrón. Aquí en esta imagen podemos observar entonces un átomo y aquí dice más E. Este E-, recordemos que es el símbolo para los electrones. Si este átomo acepta un electrón, entonces se va a convertir en un ion. En este caso sería un anión. ¿Por qué? Porque está ganando electrones. La afinidad electrónica va a ser esta capacidad que tiene este átomo para poder aceptar este electrón y convertirse así en un anión. La afinidad electrónica, a contrario al radio atómico, esta aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Ya vamos a ver qué significa eso analizándolo en la tabla periódica. Bien, acá tenemos un esquema claro de afinidad electrónica. De izquierda a derecha aumenta y de arriba hacia abajo disminuye, solo que poco. En nuestra tabla periódica lo que vamos a hacer entonces es, por ejemplo, ver al litio y al boro. Si vemos esos dos ejemplos, ¿cuál de ellos tendría mayor afinidad electrónica? Pues el boro. ¿Por qué? Porque acá me dice que entre más a la derecha esté, va a aumentar su afinidad, o sea, más capacidad va a tener de aceptar electrones. Entonces, el boro sería el de mayor afinidad electrónica. Veamos este ejemplo que nos colocan acá. Nos dice, ordene de forma ascendente. ¿Qué significa esto de ascendente? Es decir, de menor a mayor. Que los ordenemos de menor a mayor. Según la afinidad electrónica. ¿Cuáles son esos elementos? Pues el cobre, vamos a irlo identificando. Voy a borrar este anterior. Primero el cobre, luego tenemos al calcio, después al arsénico, a este, el potasio, que es la K, el Ti, que es el titanio. ¿Ya? Ahí tenemos esos elementos. Lo que piden es que vayamos de menor a mayor. ¿Cuál de ellos sería el menor? Pues el que esté más a la izquierda, en este caso el potasio. Miren, vamos a colocar entonces potasio, después iría el calcio, después iría el titanio, el cobre y por último el arsénico. Y este sería entonces nuestra respuesta final. El orden ascendente, desde el menor, que es el potasio, hasta el mayor, que sería el arsénico. Bien, ya casi terminamos con estas propiedades periódicas. Solo nos hace falta la energía de ionización y la electronegatividad. La energía de ionización, al igual que la afinidad electrónica, esta aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Va a ser igualito. ¿Pero qué significa? Esta es la energía mínima que se va a necesitar para poder retirar un electrón de un átomo en su estado normal o natural. Y ya lo mencionamos, de izquierda a derecha va a aumentar y de arriba hacia abajo va a disminuir. Igualito a nuestra propiedad anterior. En el caso de la electronegatividad, que es la última de las propiedades, igual, aumenta de izquierda a derecha. Si ustedes ven acá, tenemos una tabla de electronegatividades y están los valores. En este caso, aquí mismo se ve. El litio tiene electronegatividad 1, el flúor 4. Entonces, de izquierda a derecha aumenta, pero de arriba hacia abajo disminuye, va disminuyendo, ¿verdad? Y ahí lo podemos notar porque en este caso sí existe una tabla donde nos indica los valores. Esta electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí y formar enlaces químicos. Entonces, si ustedes ven esta tabla,
vemos que los que tienen mayor electronegatividad o capacidad de poder formar enlaces de manera fácil son los halógenos. Miren, flúor, cloro, bromo, yodo son los que tienen mayores electronegatividades. Muy bien, veamos un ejemplo para poner en práctica este contenido de la electronegatividad. Nos dice, ¿cuál es el orden correcto según la electronegatividad? Tenemos un conjunto aquí de elementos. Lo primero que debemos hacer es ordenarlos en la tabla, tal como hicimos en las propiedades anteriores. Tenemos entonces, todos estos elementos son los mismos, solo es que vamos a irlos ordenando en nuestra tabla para después verificar cuál sería el orden correcto. Recuerden estos signos de mayor o menor. Mayor es el que va hacia la izquierda, la abertura. Este es el signo mayor. Y el otro, del revés, es el menor. ¿Menor que? Eso nos va a servir para identificar esta parte. Primero vamos a ubicar al bario. Entonces busquemos al bario, está por aquí. Después tenemos al cesio, acá. El oro, lo ubicamos en la tabla. El renio, está por acá. Ahí los tenemos todos. La pregunta es que lo ordenemos de manera correcta. Ya los tenemos identificados, entonces veamos qué sucede. De izquierda a derecha, según la información nos dice que aumenta de izquierda a derecha. De arriba hacia abajo disminuye, de izquierda a derecha aumenta. Entonces, aquí es el lado izquierdo, ¿verdad? Y al otro es el lado derecho. ¿Qué sucede entonces? De izquierda a derecha aumenta y podemos verlo también por los numeritos 0,7, 0,9, 1,2, 2,4. Entonces, el que tiene mayor afinidad, mayor electronegatividad, perdón, es el oro. Miren, y sería primero oro mayor que renio, renio mayor que bario y bario mayor que cesio. ¿Lo ven? Entonces acá fácilmente identificamos, ¿ves? Que esta es la respuesta correcta. No puede ser el bario porque dice que el bario es menor que el cesio. Y si vemos acá el bario no es menor que el cesio, el bario es mayor que el cesio. Entonces desde ahí no es esa la respuesta. La tercera dice que el cesio es mayor que el oro. Y no es cierto, porque vean, cesio y oro no es cierto. Entonces tampoco es esa opción. Y la última opción nos decía que el renio era mayor que el oro y tampoco es así. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta que está en segundo nivel, acá en esta diapositiva. Bien, espero que hayan comprendido con respecto a la organización de los elementos en la tabla periódica, como también las propiedades periódicas de los elementos. Observen el video, lean la información que detalladamente les agregué en el folleto y cualquier duda no vacilen, ¿verdad?, en consultarme. Escríbanme al WhatsApp, yo ahí les respondo cualquier duda que ustedes tengan con respecto a los temas. Ya para finalizar, entonces, les explico nada más lo de la asignación, que en este caso es de la clasificación de los elementos químicos y de las propiedades periódicas. Suben su trabajo al formulario, que como ya les he repetido varias veces, en su folleto está el enlace. Simplemente hagan clic sobre el enlace y van a ir a dar a esta guía. En la guía lo que van a hacer es que van a contestar, miren, estas preguntas. Acá está la pregunta, ¿cuáles de los siguientes átomos presentan el menor radio? Van a identificar los elementos en la tabla periódica y luego seleccionan entonces cuál tiene el menor radio. Y puede ser que quede este primero, oxígeno, entonces rellenan el circulito o cesio o aluminio o calcio, dependiendo, ¿verdad? Y este otro es de la electronegatividad, que hicimos un ejemplo en este video para que ustedes puedan contestar correctamente. Y las otras dos son teóricas. Nada más les preguntan cuáles de las siguientes propiedades periódicas disminuye hacia la derecha en los periodos. Lean el contenido y cualquier duda escriban, ¿verdad? Otra parte de la asignación es esta. Ustedes tienen que completar este esquema de tabla periódica. Van a realizarlo en su cuaderno, van a colorear
dónde están los metales, los no metales y los metaloides. Me van a identificar también los periodos, grupos, la familia de los halógenos y de los gases nobles. Dentro de los metales, no metales y metaloides me van a escribir ejemplos. 5 ejemplos de metales, 5 ejemplos de no metales, 3 ejemplos de metaloides, 5 de gases nobles y 3 de halógenos. Y esto sería para completar nuestra asignación número 6 de esta semana. Y con esto terminamos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.